Buenas tardes. Ahora sí creo que estamos todos, ¿o no? Bueno, ahora sí estamos o no estamos. No recuerdo que hice el mouse. Doctor, yo creo que ya. Bueno, entonces estábamos hablando de las tasas, ¿cierto? Entramos a aprender a calcular tasas, ¿cierto? Ahí vamos. Sí, vamos ahí, tasas. Doctor, Habíamos visto las proporciones de incidencia, la proporción de prevalencia, ¿cierto? Y entramos a la parte que tiene que ver con tasas. Entonces, una tasa lo que hace es mostrarnos la frecuencia con que ocurre un evento en el tiempo. Es decir, es como una medición de la velocidad como cambia una población de un estado a otro. Entonces, la población estaba sana y pasa a estar enferma en un determinado tiempo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Aló? ¿Están viendo el Word? sí, doctor, estamos viendo. Bueno. Entonces, lo que primero que hacemos nosotros es calcular lo que se llama la tasa de incidencia. Y la tasa de incidencia no es más que una medida que nos va a mostrar cómo se acelera el proceso de salud a enfermedad. O sea, nos habla de la velocidad con que ese proceso cambia. Es decir, es algo dinámico. No va a medir una probabilidad. Las tasas siempre van a tener en el numerador el número de casos nuevos y en el denominador el tiempo en que está expuesta cada persona. O sea, el denominador es tiempo, persona, exposición, ¿sí?
Entonces no está hablándonos de probabilidad de ocurrencia del evento, sino que nos muestra es como una especie de estimador de probabilidad en el tiempo. Y entonces difiere de la proporción de incidencia. ¿En qué? En que en la proporción de incidencia, que fue la que vimos la vez pasada, nosotros vamos a tener el número de casos nuevos sobre el número de personas expuestas que no tienen la enfermedad, ¿cierto? Mientras que en la tasa lo que vemos es el número de casos nuevos no sobre las personas expuestas, sino sobre el tiempo que esas personas estuvieron expuestas. O sea, en la proporción de incidencia, estas personas son fijas. Es decir, es más o menos una tasa. Yo podría decir que la proporción de incidencia es una tasa para un grupo que no se mueve. O sea, yo tengo 50 personas, se enfermaron 3 y esto es una proporción de incidencia. Si estas 50 personas estuvieron todo este año y yo digo se enfermaron 3 de 50, eso sería como 3 en 50 años persona de exposición, o sea, todos estuvieron un año. Pero realmente yo tendría que saber cuándo se enfermó el primero, porque el primero me pudo haber enfermado en enero, el segundo me pudo haber enfermado en marzo y el otro en octubre. Entonces, estos 3 tienen diferente exposición. Los 3 no estuvieron el año completo. Entonces, la proporción de incidencia nos habla del riesgo de enfermar, o sea, nos habla de probabilidades. En la tasa de incidencia, que era la que yo estaba mostrándoles aquí con un ejemplo pequeño la vez pasada, no sé por qué quedó tan tachado, no sé en qué momento se tachó. Entonces quedó una cosa sobre la otra. Seguro me movió eso con el ejercicio, o sea, que recuerden que yo les decía que teníamos una persona que había estado un mes, otra que estuvo 3 meses, otra que estuvo 5 meses, otra que estuvo, supongamos, 8 meses. Y este se enfermó, este se murió, este se perdió y este terminó aquí sano. Entonces yo realmente tengo solo uno que se enfermó entre estos tiempos de exposición, 1 más 3 más 5 más 8, ¿cierto? Eso es una tasa. Entonces, si por ejemplo el estudio lo hacemos en una empresa para ver cuál es la relación de la exposición al ruido y los problemas auditivos. Entonces, un trabajador que ha estado trabajando durante 3 años es diferente a uno que solo lleva 6 meses. El que lleva 3 años de exposición al ruido, mientras que el otro lleva los pocos meses que lleva trabajando. Entonces, cuando nosotros hacemos la investigación, pues cogemos personas con diferentes tiempos de exposición y por lo tanto el riesgo de enfermar cambia entre unos y otros.
Entonces, una tasa siempre, como les dije, se calcula número de casos nuevos sobre el tiempo persona exposición. Por ejemplo, acá en estos 4, 1, 2, 3, 4 personas, yo voy a tener un enfermo entre un mes que estuvo más 3 meses que estuvo que se murió pero de otra cosa, más 5 que fue el otro que se fue a vivir por a otro lado que se perdió, más 8, y entonces mi tasa correspondería a 1 entre 4, 9, 17 meses persona exposición, ¿cierto? Porque sería tiempo persona exposición. Yo hago la operación y ya después con uno de las constantes lo multiplico ya sea por 100, por 1000, por 10.000, dependiendo de lo que yo quiera para poder volverlo un número entero y así presento mi tasa. Entonces, supongamos que acá este ejercicio fuera de la vida real, entonces ¿cuánto nos da 1 sobre 17? $0,05. 0.05. Quiere decir que si yo lo multiplico por 100, ¿cierto? Para volverlo 5, si lo multiplico por 100 me da 5, quiere decir eso que por cada 100 meses de exposición al factor que esté estudiando, yo voy a tener ¿cuántos casos? Voy a tener 5 casos de la enfermedad que estoy analizando. O sea, cada 100 meses de exposición voy a encontrar 5 casos. Si supongamos eso fuera una infección por catéter venoso central, que estamos estudiando las infecciones por catéter venoso central, entonces yo resulta que tengo 5 pacientes que hicieron infección por catéter venoso central. El primero lo hizo al tercer día. El segundo lo hizo en el quinto día. El tercero lo hizo en el cuarto día. Y el cuarto paciente de esos lo hizo a los 8 días. Y el quinto lo hizo a los 12 días de tener catéter. Entonces, yo tengo además ese mes, ¿cierto? Otros 20 pacientes. Y esos 20 pacientes, pues supongamos que todos estos 20 estuvieron todo el mes. O sea que cada uno de estos contribuyó con 30 días al trabajo. 30 por 20 nos da ¿cuánto? 600 días, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a calcular la tasa, yo digo, hubo 5 infecciones por catéter venoso central. ¿Entre cuántos días? Entonces, pues este estuvo 3, más 5, 8, más 4, 12, más 8, 20, más 12, 32. 32 días de esos, más los 600 días de los otros que estuvieron los 30 días allá, ¿sí? Que no tuvieron infección, entonces eso nos da 5 entre 632.
Y 5 entre 632 es ¿cuánto? Doctor, qué pena, es que me perdí en los 600, no sé cómo lo sacó. Ah, que teníamos otros 20 pacientes que duraron todo el mes allá y no les dio nada. O sea, estuvieron los 30 días del mes. ¿Sí? Doctor, sí, doctor. Doctor, Bueno. da 0,007. 0,007. Entonces, si yo quiero volver esto a un número entero, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar? Bien. Si lo multiplico por 100 me da 0,7. Entonces, pues lo multiplico por 1000, ¿cierto? Y por 1000 me daría 7 por cada 1000 días de catéter. Quiere decir que yo voy a tener 7 casos de infección por catéter en el hospital cada 1000 días de observación de catéter venoso central. O sea que si yo tengo 200 pacientes diarios, supongamos por catéter venoso central, yo cada 5 días voy a tener 7 infecciones de catéter venoso central. O sea, pues tonelada más, tonelada menos, así es que se calcula esta velocidad con la que cambia las personas de estar sanos a estar enfermos. Queda claro cómo se calcula una tasa. La mayoría de las tasas tienen el nombre de tasa, pero realmente no son ninguna tasa, ¿sí? Doctor, Dígame. qué pena, ¿será que podría repetir como la interpretación del resultado? La interpretación se calcula con base en este indicador. Si yo lo multipliqué por 100 o lo multipliqué por 1000, ¿cierto? Para obtener un número entero. Entonces yo digo, por cada 1000 días de uso de catéter, se van a presentar 7 infecciones asociadas al catéter. ¿Listo? Depende de la constante que utilices. Si eso fuera por ciento, entonces yo diría, por cada 100 días de catéter se encuentran ¿cuántos? 0.7 infecciones de catéter. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, doctor. Bueno, habíamos visto lo que eran, pues aquí estamos hablando de incidencia como riesgo de adquirir y tasa como velocidad del paso de sano a enfermo. También habíamos hablado de que prevalencia era casos existentes, o sea, no eran casos nuevos. O sea, los nuevos más los viejos son los existentes, eso es la prevalencia. Y entonces nosotros vamos a tener dos tipos de prevalencia. Una que se llama prevalencia de punto. O sea, una prevalencia puntual que mide cuántos cuántos enfermos hay en un momento dado, o sea, en un punto determinado del tiempo. Sea que yo lo esté hablando de años, meses, días. Entonces, si yo digo que hubo 17 casos de tuberculosis en el hospital en agosto,
Eso para mí es una prevalencia de punto, porque estoy hablando de un momento determinado. Pero cuando yo lo digo entre el 1 de agosto al 15 de agosto, esto se denomina prevalencia de periodo. O sea, cuando yo marco el periodo y no digo una cosa puntual como un año, un mes, un día, o si ya doy las fechas, entonces yo hablo prevalencia de periodo. Y la prevalencia no es más que la probabilidad de tener la enfermedad en un momento del tiempo. Entonces, en términos epidemiológicos, la proporción de prevalencia de punto simplemente se obtiene dividiendo los casos que hay en un momento del tiempo entre la población que está estudiándose. Entonces, si yo voy a decir, voy al hospital y hoy quiero calcular cuál es la prevalencia de punto de COVID-19, entonces simplemente en el momento que voy digo, hay número de casos de COVID en el Hospital San Juan de Dios entre el número de pacientes del Hospital San Juan de Dios. Eso se llama prevalencia de punto. ¿Cuántos casos de COVID hay en el momento en que yo fui y hice el estudio, cierto? Entonces, ahí está la población. ¿Cuál población? Todos los que hay en estos momentos hospitalizados en el San Juan de Dios. La prevalencia de periodo ya nos muestra todos los casos que hayan existido en el periodo. Ya no es que yo llego y tomo la foto y digo, aquí hay 10 casos, y entonces esto es de punto, sino que de periodo, hoy yo llego y miro todo el periodo, pero este día pudo haber 3 casos, el otro había 7, el otro hubo 12, el otro hubo 3, el otro hubo 1. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de periodo? La prevalencia de periodo son los casos que hubo en el periodo, independientemente de que un día hubo 3 y el otro hubo 15, y mañana hay 2, y otro día no hubo ninguno. Uno simplemente cuenta todos los casos que hubo durante el periodo, así se hayan aliviado. En la de punto, uno cuenta los casos que hay en ese momento. Cuando uno habla de mes, pues uno dice cuántos casos había y cuántos casos nuevos hay. Veníamos con 12 pacientes de tuberculosis y entraron 3 en el periodo, o sea, la prevalencia de puntos son 15 en el momento en que estamos midiendo eso. Pero resulta que nosotros teníamos 12 y se fueron 4 y llegaron 2 y así sucesivamente. La de periodo yo los tengo que contar a todos los que estuvieron en algún momento dentro del hospital en ese periodo. O sea, no es ir y tomar la foto y ver quiénes tienen gafas en la foto. No, en la prevalencia de periodo entran, como quien dice, ya no es una foto, sino un video.
Y entonces, quienes el primer día de clase tenían gafas, al otro día se la pudo haber quitado y hoy la tiene y mañana se la quita. Yo tengo que saber cuáles personas utilizaron gafas durante el periodo que los estoy evaluando. Y entonces, en la prevalencia de periodo existe una cosa que algunos calculan, y es que yo considero que la población se debe utilizar en la mitad del periodo. ¿Por qué? Porque es que cuando empezó el periodo, aquí había 200 pacientes y cuando terminó el periodo, en el último día, pudo haber 250 pacientes en total. Entonces, ¿cuál población utilizo? ¿Los 200 o los 250? Y entonces se procura utilizar la población que había en la mitad del periodo. Y entonces la mitad del periodo, cuando se está hablando de poblaciones grandes, se busca que sea la población a 30 de junio. ¿Por qué la población a mitad de periodo? Porque es que recordemos que al principio hay personas que nacen, pero también hay personas que nacen al final del periodo. Entonces la población empieza a crecer y tenemos unas personas que mueren al principio y otras que mueren al final. Y de todo este año, de un año, pues el que nace en enero con el que nace en diciembre, entre los dos arman como un año, cada uno estuvo como 6 meses ahí metido, porque ni este estuvo, subamos 11 meses del año, y este estuvo 11 y este no estuvo sino 1, entre los dos estuvieron 12 meses. Lo mismo con las muertes, el que muere en marzo con el que muere en septiembre, entonces uno estuvo 9 meses y el otro 3, entonces la población a mitad de periodo se puede calcular como que cada persona de estas que enferma contribuye con el 0.5 del tiempo, o sea, del periodo. Pero nosotros no nos vamos a complicar con eso. Nosotros vamos a definir que una población, una prevalencia de periodo para nosotros son los casos que hubo durante el periodo sobre la población a mitad del periodo. ¿Y cuál es la población a mitad del periodo? Pues lo hacemos cogiendo la población cuando empezó el periodo y la población al final y la dividimos por 2 y consideramos que esa es la población a mitad de periodo, y no vamos a coger que el que se fue, que el que vino, que el que se murió, que el que se enfermó. No, entonces lo vamos a hacer de esta manera por facilidad. Ahí está claro. Doctor, ¿podría por favor volver a repetir? Pues lo que vamos a utilizar es que se entrecorta un poco. Pues lo que vamos a usar nosotros es prevalencia de periodo. Vamos a utilizar los casos del periodo sobre la población a mitad de periodo. ¿Y cuál es la población a mitad de periodo? La población inicial y la población final. La sumamos y la dividimos por 2 para utilizar esa población en la mitad del periodo. O sea, yo tenía 100 personas en enero y 300 en diciembre, pues mi población a mitad del periodo sería
300 más 100 dividido 2, mi población a la mitad del periodo sería 200. ¿Listo? ¿Claro o no? Sí, doctor, gracias. Bueno. Entonces, repasando de la vez pasada, yo les dije que existía una relación entre incidencia y prevalencia, ¿cierto? Y que esa relación hacía que si yo aumentaba la incidencia, podía aumentar la prevalencia si la enfermedad, por ejemplo, era crónica, ¿cierto? Porque más casos, por ejemplo, hipertensión arterial. ¿Qué pasa? Pues los hipertensos pues se mueren, pero no así de una. Entonces cada vez vamos a tener más hipertensión arterial, ¿cierto? Y que por lo tanto esta relación nos mostraba a nosotros que la duración de una enfermedad se podría calcular si nosotros sabemos que la prevalencia es el resultado de la incidencia por la duración de la enfermedad, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo quiero calcular cuánto dura una enfermedad, pues paso a dividir y así calculo la duración de la enfermedad. Entonces, cuando diagnosticamos, tenemos que recordar eso porque no se nos puede olvidar. Cuando diagnosticamos casos nuevos, estamos hablando de incidencia. Y entonces, la prevalencia de punto siempre aumenta cuando diagnosticamos casos nuevos y la duración de la enfermedad es larga, es decir, cuando la enfermedad es crónica. Entonces, prevalencia de punto alta, entonces, más casos y más larga la enfermedad, ¿cierto? O sea, la enfermedad es crónica. Eso nos aumenta la prevalencia de punto. Y entonces, ¿cómo disminuye la prevalencia de punto? La prevalencia de punto disminuye porque se cure el paciente, porque se muera de enfermedad mortal o porque nosotros hacemos prevención y entonces no hay casos nuevos, ¿cierto? Es la manera como yo puedo disminuir la prevalencia de punto a partir de la prevención de la enfermedad o del descubrimiento. O sea, yo puedo intervenir esto con prevención o descubriendo que un nuevo tratamiento. Entonces, si yo consigo un tratamiento que cure al paciente, pues lógicamente mi prevalencia de punto va a disminuir. Si yo obtengo una medida que haga que la gente no se enferme desde el punto de vista de salud pública, por ejemplo, una campaña de recolección de desechos, pues me va a disminuir los criaderos de mosquitos y por lo tanto yo no voy a tener casos de dengue
en la ciudad. Y entonces, ¿por qué tengo bajita la prevalencia de dengue? Primero, pues porque el dengue se cura. Y segundo, pues porque yo apliqué unas medidas de prevención que hacen que las personas no se enfermen tan rápido, ¿cierto? Y entonces, cuando usted encuentre que la prevalencia de punto de una enfermedad cambió, ¿usted a qué le puede atribuir eso? Pues a un cambio en la incidencia. ¿Qué es que haya cambiado la prevalencia de punto? Que haya aumentado, que haya disminuido. ¿Cuándo aumenta? Pues sí aumentó la incidencia. ¿Cuándo disminuye? Pues sí disminuyó la incidencia. ¿Cuándo también puede cambiar la prevalencia? Pues cuando haya un cambio en la duración de la enfermedad. Era una enfermedad que sin tratamiento duraba 10 días, pero ahora tenemos un antimicrobiano que lo aplicamos y a los 3 días el paciente está bien. ¿Qué hace eso? Pues nos cambia la prevalencia. Eso nos modifica la duración de la enfermedad. Entonces me dicen, no, es que ese cambio en la duración es, la enfermedad no se cura, pero nos empezó a aumentar el número de enfermos. Pero es que encontraron un tratamiento y esos pacientes que antes se morían duran mucho tiempo en tratamiento. Entonces vamos a tener que la prevalencia va a aumentar. Y lo otro es que haya tanto un cambio en cualquiera de los dos factores. O sea, que haya cambios en la incidencia y que haya cambios en la duración de la enfermedad. Hasta ahí está claro el concepto. Sí, doctor. Bueno, veamos acá una diapositiva. Entonces acá tenemos nuestra diapositiva, listo. Que nos habla de la tasa de incidencia. Pues para recordar el concepto, para aclararlo. Entonces la tasa de incidencia nos mide la rapidez o la velocidad con la cual se desarrolla una enfermedad en una población. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos observando una población y miramos cuántos casos nuevos hay de la enfermedad. Medimos el tiempo, o sea, el tiempo que cada persona estuvo expuesta o estuvo en observación en el trabajo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que tardaron esos individuos para que llegara el momento de que presentaran la enfermedad. Pero muchos de ellos no desarrollan la enfermedad y ese tiempo también lo miramos. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, esta población que hay acá, 6 personas en un periodo que va ahí como de 9 años, 10 años, y entonces vemos que las líneas horizontales continuas nos van a indicar el tiempo que estuvo una persona en observación y en riesgo de contraer una enfermedad que nos interesa, y las líneas punteadas indican el tiempo de observación después de diagnosticar la enfermedad contraída. Y entonces vemos acá cómo este primer caso arrancó la observación, el paciente A arrancó la observación en 1990, le hicieron el diagnóstico de la enfermedad y a partir de este momento, en este momento del diagnóstico,
es incidencia. Pero en el momento en que está punteado, es que prevalencia, ¿hasta cuándo? Hasta este punto que el paciente fallece. Luego tenemos el paciente, la persona B, que la observamos desde 1992 hasta 1994 y que en el, no, perdón, que en el 92 presentó la enfermedad, en el 94, fue observado desde el 92 hasta el 94 y en el 94 se enfermó. Tenemos la persona C que se empezó a observar en el 94 y por allá, como en el año 97, 98, enfermó y luego se volvió prevalencia, o sea, está enfermo, terminó el estudio siendo enfermo, no se había muerto ni había pasado nada. Está la persona D que ingresó en el 92, lo observaron y llegó al año 99 sanito, no le pasó nada. Está el E que entró en el año como 97 y siguió hasta el 99 y no se enfermó. Y está el F, que es una persona que ingresa en el 93 y está hasta el 99 y no le pasó nada. Y entonces, si nosotros vamos a coger los tiempos, o sea, pasando esas líneas de allá hacia acá, para medir tiempos, no poniendo los años, sino, entonces, el primero que es este A, se enfermó acá en el 92, que son 2 años, ¿cierto? Estuvo 2 años en observación. Eso es lo que tenemos en la siguiente gráfica. Él estuvo 2 años en observación. El B, que estuvo acá en este periodo del 92 al 94, estuvo 2 años en observación y no se enfermó. El C estuvo 3 años. O sea, estuvo desde el año 94 hasta el año 97 que se enfermó, entonces él estuvo 3 años. Ahí en ese momento se enferma y así sucesivamente vamos midiendo los tiempos que cada uno estuvo en el estudio. Y entonces nosotros tenemos que el paciente A estuvo 2 años en exposición, el B estuvo 2, el C estuvo como 3 años, el D estuvo 7, el E estuvo 2 años y el F estuvo 6 años. Entonces, con estos resultados que tenemos acá, nosotros lo que hacemos es calcular nuestra tasa. ¿Cuántos pacientes tuvimos en el periodo? ¿Quién me dice? Casos nuevos. Doctor. ¿Cuántos casos nuevos en el estudio? Doctor, no es cuando se diagnostican 2. Son 2 casos nuevos, o sea, tuvimos 2 casos, o sea, incidencia. Incidencia fueron 2, ¿cierto? Eso es incidencia. ¿Qué prevalencia tenía en el 4º año? ¿2 también? Teníamos 2, o sea, el paciente A y el paciente en el 4º año, perdón, no, pero es acá. Entonces, prevalencia en el 4º año, tenemos 2. El paciente A ver, perdón que me devolví aquí sí. En el 4º año, que es ¿cuál? En 1990 no tenemos pacientes. En 1992 tenemos un caso nuevo y el otro caso nuevo es en el año 1997. ¿Sí? Prevalencia
en el año 94 uno solo, que es el A. En el año 97, prevalencia, ese año tuvimos 2 casos. El A que se murió y el C que se diagnosticó. O sea, tenemos 2 casos en el año 97. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuánto fue la incidencia en el periodo? 2 casos. Si habláramos de proporción de incidencia, diríamos, hubo 2 casos en 6 pacientes expuestos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Queda claro? Si es proporción de incidencia, 2 casos en 6 pacientes. Doctor, Sí. es que tengo una duda. Se supone que usted dijo que en el 97 la prevalencia era de 2. Pues yo pienso que sería de 1, ¿no? Porque el otro paciente falleció y los fallecidos no harían parte. No, porque en ese momento están los 2. ¿Qué prevalencia? ¿Cuántos casos tuvo en el 97? Tuvo 2, uno que murió y uno que acabaron de diagnosticar. Son los 2 a la vez. Estaban los 2 casos. Eso es prevalencia. Así el paciente fallezca en el 97, ¿hace parte de la prevalencia? Hace parte de la prevalencia de ese año. Porque fue en el periodo, o sea, es de periodo, ¿cierto? Sí, por eso, bueno. Listo. Ya me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces tenemos prevalencia, o sea, número de casos que había en el 97, había 2, uno se murió y el otro apenas lo diagnosticaron, eso fue la prevalencia en el 97, ¿sí? ¿Qué incidencia hubo en el 94? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Quién me dice? No habría incidencia, sino solo prevalencia. Eso. En el 94 no hubo incidencia, no hay ningún caso nuevo, pero sí hay prevalencia porque está el caso A. ¿Qué prevalencia? Si yo voy a hacer una proporción de prevalencia, yo digo 1 entre cuántos en el 94. Cinco. Entre 5, porque el E todavía no está en esa población, ¿cierto? O sea, había 5, 1 entre 5, ¿cierto? 1 entre 5 pacientes, eso sería proporción de prevalencia. Si vamos a hablar de proporción de incidencia durante el estudio, nosotros tenemos que decir que hubo 2 casos entre 6 pacientes que se estudiaron, ¿cierto? Eso es proporción de prevalencia. Si yo voy a decir cuál es la tasa de incidencia en este grupo, entonces, ¿quién me dice cuál es la tasa de incidencia? Doctor, Para calcular la tasa de incidencia, miro este otro cuadrito. doctor, entonces se enfermaron 2. 2. ¿Entre cuánto tiempo que estuvieron expuestos? Entre 7 años. 2 más 2 son 4, más 3 son 7, más 7 son 14, más 2, 16, más 6, 22 creo. Sí, doctor, 22. O sea, cada uno estuvo un tiempo distinto. O sea, cuando miramos este cuadro de acá, vemos que el primero estuvo expuesto 2 años, ¿cierto? Y se enfermó. Que el segundo, que fue uno que entró al estudio y después no volvió, lo evaluamos durante 2 años y en los 2 años no se enfermó. Entonces él contribuyó con 2 años a la observación, ¿cierto? Que el tercero, que es el C,
estuvo por allá del 94 al 97, estuvo 3 años, ¿cierto? Y a los 3 años se enfermó. Entonces, él contribuyó con 3, llevamos 2, más 2 son 4, más 3 son 7. Tenemos otro que estuvo entre el 92 y el 99, que estuvo 7 años y no se enfermó. Tenemos otro que estuvo entre el 97 y el 99 y no se enfermó, contribuyó con 2 años. Y otro que entró en el 93 hasta el 99, que estuvo 6 años. Entonces, 6 más 2, 8, más 7, 15, más 3, creo que son 3, 18, más 2, 20, más 2, 22 años por todos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es nuestra tasa? El cálculo de nuestra tasa en este caso es, ¿quién me la da? 0.09. O sea, 2 dividido 22, ¿le da cuánto? ¿Punto 0? 9. 0.09. Si lo multiplica por 100, ¿cierto? Le da 9. Y entonces, ¿cómo se interpretaría eso? Doctor, pues no sé si estoy bien, ¿Qué? pero creo que sería que cada 100 años, o no, bueno, no sé si es años, hay 9 casos. Exactamente. Por cada 100 años de exposición se presentan 9 casos. Y entonces, ¿cómo se completan los 100 años? Hombre, si yo tengo 100 pacientes observados un año, yo tengo 100 años. Entonces ahí debe haber más o menos los 9 casos. Muy bien, Simón, así es. O sea, lo que yo cuento es cada cuánta observación yo encuentro 9 casos de la enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando, supongamos, de meses, y si a mí me dicen cada 100 meses se encuentran 9 casos, supongamos que esto no fueran años y no meses, cada 9 meses uno diría, bueno, y estamos en el Hospital San Juan de Dios. Tenemos 300 pacientes. Si son 300 pacientes, cada paciente hoy contribuyó con un día. Quiere decir que ¿cuántos meses tengo yo cada día? De exposición entre todos. Si yo tengo 300 pacientes, cada uno está un día. Yo tengo 300 días. O sea que tengo 10 meses diarios. Y si a mí me están diciendo que cada 100, ¿cierto? Meses se me enferman 9, por decir algo, entonces yo digo, si tengo 10 meses diarios, pues los 100 meses los completo en 10 días. O sea que en 10 días yo tengo 9 casos de la enfermedad. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí o no? Dígame. ¿Quién iba a preguntar? ¿Se arrepintió? ¿O se le dañó el micrófono? ¿Aló? ¿Nadie preguntó al fin? Bueno, entonces seguimos. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Doctor, tengo una pregunta. sí, diga Camilo. En el caso, no en el anterior, sino en el primero que usted dio, usted añadió 20 pacientes que estuvieron todo el mes.
Sí. como un control. No, como control, no. Es que cuando uno uno puede tener gente, o sea, vea, voy a ponerlo aquí en el Word. Hay dos formas de manejar información. Existe una cosa que se llama, bueno, lo primero, cohorte. Primero, el término cohorte corresponde a un grupo de personas que comparte una característica. Por ejemplo, ustedes en estos momentos están en el cuarto semestre, ¿cierto? O sea que ustedes ingresaron a estudiar medicina en el año 2020, ¿cierto? O sea que ustedes hacen parte de la cohorte del 2020. Todos los que arrancaron en el año 2020 son una cohorte, ¿cierto? Quiere decir que todos llevan, como quien dice, exposición a estudiar medicina. Cada uno lleva 2 años. Si la cohorte fuera cohorte fija, es decir, todo el grupo ingresó en el 2020, todos llevan 2 años de exposición. Si yo tengo 30 estudiantes, quiere decir que yo llevo 60 años de exposición, ¿sí? ¿Ahí queda claro? 60 años de exposición. Y entonces, si supongamos de los 30 estudiantes, estoy evaluando este año, de los 30 que arrancaron, que llevan 2 años acá, ¿sí? Si al final del año van los 30 y yo encuentro, ¿sí?, que hay, y que los 30 cuando entraron, por ejemplo, ninguno usaba lentes, entonces si este año a 2 personas les diagnostican al terminar el año que tienen que utilizar lentes, yo digo que hubo 2 casos nuevos, ¿cierto? 2 entre 60 años de exposición, ¿cierto? En ese caso estoy hablando de una cohorte fija, ¿cierto? Pero resulta que en estos 60 años no fue así. En estos 60 años de exposición no fue así. Resulta que a los 6 meses diagnosticaron uno. A los 18 meses diagnosticaron otro. A los 20 meses diagnosticaron otro. Y aquí a final del año diagnosticaron un cuarto, ¿cierto? El cuarto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 1, 2, 3, 4 que no estuvieron todo el tiempo completo, o sea, los años completos, los 60. O sea, yo tengo 26 que estuvieron 2 años expuestos y no les pasó nada. O sea, por este lado tengo 52 años, ¿cierto? Mientras que este estuvo 6 meses, o sea, hay uno que estuvo 0.5 años. El otro estuvo 18 meses, estuvo 1.5.
¿Sí? Este de acá de los 20, yo digo, pues estuvo como 1.8. Y el otro estuvo los 2 años, ¿cierto? Entonces yo cojo este tiempo que estuvo expuesto, 0.5 más 1.5 me da 2, más 1.8 me da 3.8, más 2, 5.8. Entonces, ¿cuánto es mi tiempo de exposición? Mi tiempo de exposición son 0.5 más 1.5, 2, más 1.8, 3.8, más 2, 5.8. 5.8, que fue la exposición de los que se enfermaron y les pusieron lentes, que ¿cuántas personas son? Son 4. Pero es que hay otros que estuvieron los 2 años como compañeros nuestros ahí y no les pusieron lentes, que son estos 26 que estuvieron 26, cada uno estuvo 1 año el primero y otro año el segundo, o sea, estuvieron 2 años expuestos, o sea que por todos son 52 años. Y entonces la tasa de incidencia va a ser igual a 4 entre 57.8, ¿sí? ¿Y eso nos da cuánto? 0,06. ¿Cuánto? 0,06. 0,06. Que si lo multiplico por 100, ¿sí? Quiere decir que yo voy a tener 6 casos de uso de lentes o de que le formulen lentes por cada 100 años de exposición de los estudiantes al programa medicina, ¿sí? Esto cuando yo tengo la cohorte que se llama cohorte fija, los que empezaron el año pasado. Pero es que resulta que los que empezaron el año pasado no son los mismos que van ahora, ¿cierto? Y entonces empezaron, supongamos, 30 estudiantes, pero resulta que a los 6 meses no diagnosticaron a alguien, se fue por rendimiento académico, le dieron de alta. Sí, lo echaron de la universidad. Esa persona contribuyó a 6 meses y no le habían formulado lentes, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero es que resulta que como hay unas personas de segundo semestre que perdieron por allá el bloque, pues ustedes ya no son 30, aquí eran ya 29, pero recibieron a 3, pasaron a ser 29 más 3, 32, y esa otra persona que acá se había quedado ya había contribuido con más tiempo de estancia dentro de la universidad, y eso es lo que se llama una cohorte dinámica. O sea, cohorte dinámica es cuando las personas pueden entrar y salir del estudio. Entonces, la fija son todos los que ingresaron en el 2020 y los sigo en el tiempo. La dinámica es que yo arranco el estudio con los que empezaron en el 2020, pero de ellos algunos se van y otros se quedan de semestre y ya no están con nosotros en el mismo grupo, y a otros los recogimos en el camino. Entonces cada uno va aportando un tiempo diferente dentro del estudio. ¿Queda claro ahí lo que es el manejo de los tiempos? Doctor, ¿Sí? ¿Qué me decían? ¿Sí o no? Doctor, esta parte pues sí la entendí, pero tengo una pregunta respecto a lo pasado. Y es que en la Sí. división
0,069. Ahí lo aproximaríamos a 0,07, ¿no? Ah, sí, lógicamente. Yo esto asumo que todos los que me están dando el dato ahí estudiaron biometría recreativa conmigo y saben hacer cálculos. ¿Cierto? ¿Estamos? Bueno. Nos vamos entonces a mirar una tablita que tenemos por acá. Y vamos a ver la relación que existe entre riesgo, prevalencia y tasa de incidencia, asumiendo que riesgo es la proporción de incidencia, prevalencia vamos a hablar de qué es la proporción de prevalencia en este caso, y tasa de incidencia. Entonces, ¿qué mide cada una de estas? O sea, este es un resumen de lo que vimos ahí. Entonces, la proporción de incidencia o riesgo mide la probabilidad de enfermar, o sea, la probabilidad de adquirir la enfermedad. La proporción de prevalencia es el porcentaje de la población que está enferma. Es decir, no la probabilidad de enfermar, sino la probabilidad de tener la enfermedad, de estar enfermo en un momento dado. Son distintos. La probabilidad de que yo me enferme a la probabilidad de que yo hoy tenga la enfermedad. Son dos cosas totalmente distintas. Y la tasa de incidencia nos mide la rapidez como una población pasa del estado de sano a enfermo. No es lo mismo decir que, por ejemplo, en el hospital se adquiera una infección por cada 10 días cama hospitalizado, a que le digan a uno, no, la infección se presenta una por cada 2000 días cama hospitalizado. Ah, esa infección es más rara que la otra, ¿cierto? La que es a los 10 días cama hospitalizado, pues eso es de todos los días. O sea, si es la UCI, ahí hay 18, todos los días van a tener 2 casos, más o menos. Pero si es cada 2000, entonces usted de esas 20 camas, para que sean 2000 días, usted necesita mínimo 100 días ahí de observación, ¿cierto? Para que le presenten los 2 casos. ¿Qué unidades maneja? El riesgo, la probabilidad no maneja unidades, es probabilidad de enfermar y entonces ya uno lo maneja en porcentaje o por 1000 o por 10.000 o por 100.000. En la prevalencia igualmente, porcentaje por 1000 o por 10.000. En cambio, la tasa de incidencia tiene unas unidades. Siempre vamos a trabajar el número de casos que se presenta por el tiempo persona exposición. O sea, va a manejar el tiempo que cada persona contribuyó con su exposición para desarrollar la enfermedad. Ahora, con relación al tiempo de diagnóstico de la enfermedad, cuando hablamos de riesgo o de proporción de incidencia, necesitamos que sean enfermedades recién diagnosticadas. O sea, casos nuevos. Cuando hablamos de prevalencia, no son casos nuevos porque nosotros ahí metemos los casos viejos, es decir, que la enfermedad esté para nosotros, eso es prevalencia, proporción de prevalencia, bueno. Y para la tasa de incidencia necesitamos casos recién diagnosticados. ¿De qué otra manera se llaman estas medidas? Pues las van a encontrar en los libros también. La proporción de incidencia o el riesgo lo van a encontrar como incidencia acumulativa, mientras la proporción de prevalencia no tiene, pues yo no he visto nunca otro sinónimo por ahí, pero en la tasa de incidencia sí
la llaman densidad de incidencia, así la van a encontrar en algunos libros. Bueno, entonces ya vistas todas estas medidas, vamos a ver algunas otras medidas que se utilizan como lo que llaman algunos tasa de supervivencia, pero realmente no es una tasa. Bueno. Entonces vamos a encontrar otras medidas que podemos utilizar de todas estas. Ahorita vemos la de la tasa de supervivencia. Entonces, perdón por el desorden hoy, pero tenemos que hablar de que además nosotros tenemos medidas que hablan de casos nuevos pero que tienen que ver con la muerte. Y esas medidas entonces se denomina mortalidad, que no es más que una incidencia, porque son los casos que fallecen entre la población expuesta, ¿cierto? Y yo lo puedo hacer como tasa o como proporción. Entonces, casos que fallecen entre la población expuesta o casos que fallecen sobre el tiempo, persona, exposición. O sea, es una manera, es de una medida que es una incidencia, pero que pues como se trata de muertos, la denominamos mortalidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro ahí? Bueno. En demografía recreativa debemos recordar que existían otras medidas como los índices, por ejemplo, el de masculinidad. No le quiero preguntar al que lo expuso, pero no es más que una medida que, como dijimos la vez pasada, es una relación donde A no está incluido en el denominador y entonces es el número de hombres sobre mujeres y esa relación es lo que se denomina el índice de masculinidad. Se multiplica por una constante que puede ser 1000 y entonces el resultado nos indica que cuántos hombres hay por cada mujer. Existen relaciones como también relaciones niño, mujer o número de hijos por cada mujer. Recuerden las tasas de fecundidad, las tasas de reproducción, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad infantil, que era la de los menores de 1 año, la tasa de mortalidad neonatal, que son el número de muertos menores de 1 mes entre los nacidos vivos, las tasas y una tasa que es así, la voy a colocar acá,
que es muy importante, que es la tasa de letalidad. Y es número de muertos por la enfermedad A entre los enfermos de A. Eso es la tasa de letalidad, o sea, ¿cuántos de los que se enferman de A se mueren? Y se entrega ya sea por 100 o por 1000 o por 10.000. Entonces, 3 muertos por dengue entre 1.700 pacientes con dengue. O sea, ¿qué tanto mata el dengue? Eso es la tasa de letalidad. Entonces nosotros vamos a tener enfermedades letales, o sea, que matan a casi todo mundo, y enfermedades menos letales, ¿sí? Entonces la tasa de letalidad es cuántos mueren de los que les dio determinada enfermedad. Y la tasa de supervivencia que aparecía por allá no es más que coger el número de personas que les da la enfermedad A, y a ese número de pacientes con la enfermedad A le resto los muertos por la enfermedad A, y eso me da el porcentaje de personas que sobreviven a la enfermedad en el tiempo que yo estoy revisando. Entonces, si yo tengo que acá en el denominador tengo 1000 pacientes con cáncer de tal cosa, cáncer de A, para no decir algo, y de esos pacientes se me murieron en los 5 años después de la cirugía, se murieron 75 pacientes. Entonces yo digo, supervivencia 1000 menos 75 sobre 1000, y eso nos da ¿cuánto? Cero coma 92. 0.92, o sea que si yo lo multiplico por 100, yo digo el 92, esa enfermedad tiene un 92% de supervivencia a 5 años. Pero si yo lo que tengo es que de esos 1000 pacientes con cáncer, ¿sí?, se me murieron 923. Entonces yo digo 1000 menos 923 sobre 1000, entonces ¿cuánto me da? Cero coma 077. 0,077. 77. Entonces quiere decir que la supervivencia a 5 años de esta enfermedad es solo del 7.7%. ¿Listo? Entonces esto es supervivencia. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No tenemos preguntas. Y entonces no tenemos preguntas, yo tampoco tengo nada más que presentarles hoy. Les dejamos por ahí, para que vayan para la marcha. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan una feliz tarde. Bueno, al fin, ¿qué, Esteban? ¿Qué le dijeron del programa? Pues a mí, yo estoy de agache, no he dicho nada. Pero a mí no me han dicho nada, entonces. Doctor.